Alejandro Bodar, él es parte del MST, integra Proyecto Sur en la ciudad de Buenos Aires y fue una de las víctimas de la represión de la metropolitana allí en el Borda. Un hecho que a mí me llama la atención por muchas razones. Por un lado, cierta cobertura mediática que habló de incidentes, sobre todo aquellos medios que han tenido trabajadores del propio medio que han sido reprimidos ferozmente. Estoy hablando del caso del reportero gráfico Mateos del diario Clarín, que ha sufrido una herida, que ha sido esposado cuando simplemente estaba retratando lo que iba a ser ese pabellón derrumbado, y seguían hablando de incidentes. Por otro lado, la manera en que Mauricio Macri afrontó esta represión. Hablaba casi como un observador, como si no tuviera ninguna autoridad sobre la metropolitana. Relataba el hecho como si lo estuviera viendo y no fuera el gobernante de esta ciudad. Y se negó a hablar de represión. Creo que una palabra que ha pronunciado básicamente toda la oposición, por ahí alguno no, pero la gran mayoría. Fue una feroz represión. Feroz, como hacía mucho no se veía. Ahora, contame, Alejandro, tu caso personal, porque escuchaba cuando estabas en la legislatura hablando que contaste que te dieron palazos a más no poder en toda la espalda. Así es. ¿Y además recibiste gas pimienta? Sí. Alguien se acercó en un momento y me roció los ojos, me dejó 2 horas con una ceguera parcial. Tuve que ser hospitalizado por eso, porque a tan cercana... Ahora, se supone que ustedes fueron allá a llevar tranquilidad, a tratar de negociar, a calmar las aguas, y en el montón recibieron. Sí, fue peor todavía, porque nosotros cuando llegamos, que con esta intención, ya había pasado lo que la policía y el gobierno iba a hacer, que era destruir el pabellón 19, que lo hicieron, valga la importancia de remarcarlo, no solo sin orden judicial, sino contrariando una orden judicial. Por lo tanto, ya no había ningún motivo para la represión, pero la represión duró 3 horas más. O sea, y nosotros intentamos en todo ese momento negociar con la policía, llamar a alguna autoridad para que se hiciera presente, buscar la forma de que se fuera retirando tranquila la policía y que no hubiera más hechos de este tipo. Y cuando estábamos en la mitad de esta discusión, incluso veníamos de haber discutido con el jefe del operativo, que nos había dicho que iba a iniciar la retirada, y cuando estábamos hablando con la gente, los trabajadores que estaban ahí muy preocupados porque acababan de destruir un lugar de trabajo, ahí se inició otra represión más, y ahí fue donde la ligamos todos, porque en eso sí, no discriminaron. No vos hiciste una evaluación política, dijiste que ahí buscaban una medida ejemplificadora, como diciendo, no se fueron de mambo, para decirlo en término coloquial, sino que había una orden expresa de que esto fuera así, que se viera de esta manera. Sí. ¿Por qué decís eso? Y porque lo pude ver. Si se hubiera querido, esto se paraba ahí, no había ningún incidente más y se terminaba el problema ahí y listo. Pero dieron una orden de seguir y de seguir y de seguir pegando. Yo creo que ahí evidentemente... yo creo que una medida de este tipo no se toma si no es por parte de una reunión de gabinete de la ciudad. Yo que conozco un poco cómo funcionan, ahí es evidente que hubo una reunión de gabinete, decidieron actuar, ir, sopesaron los costos de actuar sin una orden y le dieron para adelante, y también creo que ya después, no puedo saber si la orden de reprimir como se reprimió fue del gobierno, el gobierno dijo reprimamos, y creo que ahí puede haber actuado también la propia policía, que tiene una cúpula muy negra, porque... A ver, si fuera la primera parte de lo que estás diciendo, la auditoría habría que hacerla sobre el gobierno de la ciudad, más que sobre la policía. Claro, yo creo que hay que hacerlo sobre los dos. Yo creo que la orden política de lo que pasó la dio el gobierno. Después que la policía, a su vez, con la orden de reprimir y de dar un ejemplo, hasta dónde lo hizo a conciencia de la orden del gobierno o por motus propios, yo ya eso tendremos que investigarlo. Lo que yo creo que, sabiendo que más del 70% de los mandos, 38 sobre 52, provienen de la época de la dictadura militar, y que esa fue la impronta de cómo armaron esta policía con un fino palacio, etcétera. Yo creo que esa gente formando a la policía se la pudo ver ahí en acción, porque no era solo el tema de reprimir, sino cómo te trataban, porque te decían, cuando íbamos y le presentábamos, somos diputados, estamos acá para intentar calmar, salí de acá porque te vamos a tirar, o sea, así actuaron con todo. A mí me llamaba mucho la atención porque en esta observación que hacía
por allí Mauricio Macri o el propio Rodríguez Larreta, hablando con Rodríguez Larreta, tenían muy claro el tiempo que algunos manifestantes habían tirado piedrazos. Pero dejaban a una auditoría para saber qué hizo la policía, como si pudieran ver solo la mitad de lo que pasó y la otra mitad no lo veían. Por supuesto que está muy mal tirar piedras, que ir a una manifestación encapuchado está mal a esta altura del Partido de la Democracia, digo, podemos manifestarnos libremente, pero eso no puede eclipsar lo que sucedió en el fondo de esta situación, que fue una feroz represión, hay que decirlo con todas las letras. Vos decías que la metropolitana tiene muchos agentes que han tenido historia en los años de represión de la dictadura. Y en los altos mandos. O sea, se fue el Fino Palacios y no cambió nada. No, al revés. Fino Palacio es parte de esto que quisieron hacer. O sea, yo creo que si vos pones delincuentes o gente ligadas a la represión, vas a tener una policía ligada a la delincuencia y ligada a la represión. Recordemos que esta policía y las cúpulas, hay muchos que se tuvieron que ir procesados por delitos grandes, como sí, está vinculado al atentado, bueno, sí. Y el caso del Fino Palacio está vinculado al atentado a la AMIA, ¿no? No, total, por eso. Armaron una policía con gente de la dictadura y con gente procesada por delitos mayores. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Cómo pueden formar a esta nueva fuerza esta gente? Así, lo que pasó los otros días, una gente desaforada, capaz de hacer cualquier cosa, que no respetaba nada, que se mostraba que no tiene una conducta democrática. Yo creo que esa policía puede matar gente, o sea, y no le importa porque tiraban a la cabeza, cosa... Eso, a ver, quiero hacer una pausa ahí, porque escuché que te pasó un balazo al lado de la cara. Sí, lo tengo filmado. Yo no me había dado cuenta en el momento, pero en el momento que me están pegando, después que me ciegan con este gas, que yo quedo ahí un poco así, tengo una filmación donde me explota un tiro al lado de la cabeza. Quiere decir que alguno de estos locos me tiró un tiro y que justo yo me estoy cayendo y no sé si me quedaba parado o me lo pegaba. ¿No hay un protocolo de cómo debe actuar la policía en un caso como este? Sí, lo que pasa es que esta policía no ha adherido a ningún protocolo, de nada. Son 3 las policías que no han adherido al protocolo nacional. Esta no adhirió a ninguno y no se sabe cuál es el protocolo. Con lo cual puede hacer lo que quiere. Ahí hizo lo que quiere, lo que quería, porque no fue un error lo de los periodistas. Buscaban a los periodistas para tirarle, por eso hay muchos, no es uno, que puede ser una casualidad. Buscaban a los periodistas. En un momento alguien le dio la orden, péguenle a los diputados, péguenles a todos. O sea, dieron la orden ejemplificadora. Acá cuando decidimos algo no hay tutía, o sea, después, desde ya, que haya alguna gente que tire una piedra y todo, uno no lo va a justificar, pero en un marco donde es el Estado el que tiene que controlar la situación. Cuando el Estado se descontrola, no se le puede después buscar al otro y igualarlo. No, por supuesto, no se iguala porque el Estado tiene el monopolio. Totalmente, o sea, allí no había ninguna posibilidad de que en esa relación dispar de fuerzas pasara otra cosa que más allá de lo que quería la policía. Ahora, ¿qué pasa con Montenegro? Está claro que hay responsabilidad de la policía, hay que ver si finalmente el gobierno de la ciudad se hace cargo de esa responsabilidad y sanciona y lleva a la justicia a quien tiene que llevar por parte de la policía metropolitana. Algo que me genera muchas dudas que lo haga a partir de lo que uno escucha. Pero vamos a dar tiempo, ¿no?, con esta auditoría. Ahora, ¿qué pasa con el plano político? Tiene que renunciar Guillermo Montenegro, el titular de seguridad del área de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que tendría que haberlo pedido el propio Macri. Lo preocupante es que salieron a defender el operativo y que el propio Montenegro fue a la legislatura y pese a la infinidad de pruebas y de toda la oposición, porque se unió el arco opositor, se mantuvo inmutable y siguió defendiendo un relato mentiroso, porque acá el gobierno tiene un problema, que lo que dice no condice con los hechos. O sea, acá hay un problema que es causal de juicio político, incluso del jefe de gobierno. Yo he presentado el juicio político porque acá se mintió. O sea, nos dijeron al principio que tenían orden de la justicia. Después la propia justicia tuvo que aclarar que había una cautelar vigente. Nos dijeron que en ese lugar no trabajaba nadie. Los propios trabajadores, yo particularmente he ido al taller, porque no viene de ahora la intención de Macri, estaba trabajando. Nos dijeron que habían actuado la policía porque había un delito. Nadie sabe cuál era el delito. El único delito lo cometieron ellos. O sea, han armado toda una cosa que es falsa, que eran violentos, pero nadie, si vienen acá al canal y empiezan a destruirlo sin orden judicial, yo supongo que los trabajadores todos van a decir, che, ¿qué pasa? Todo para levantar un centro cívico que podría hacerse en otro lugar de la ciudad. Totalmente, porque se puede hacer, si tanto quieren el sur, como dicen, ¿no es cierto? El sur es muy grande. El problema, ¿por qué en un hospital? ¿Por qué sobre un lugar, ¿no es cierto?, que durante 150 años jugó un rol
y tenemos que defender la educación, la salud, no se entiende nada. Todo lo que hicieron y para hacer un negocio, porque yo creo que, ojo, es el centro cívico hoy, pero hay un plan maestro que habla de erradicar a los hospitales de la zona para quedarse con las 12 hectáreas del Borda y las 14 del Moyano. Yo creo que es un gran proyecto inmobiliario. Claro, arrancan por el centro cívico y después van a decir, bueno, para rodear el centro cívico empecemos a construir edificios y la salud, ¿no es cierto? Si le he visto no me acuerdo. Yo creo que ese es el proyecto. Por eso hay que oponerse de arranque, porque esto se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Bueno, vamos a agradecerle a Alejandro Bodar, que fue testigo y víctima de esta feroz represión, hay que decirlo de esta manera, en el Borda. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos.